desde el Ministerio de Salud quien digamos, está coordinando a los otros ministerios y quien está coordinando, digamos, todo lo que está ocurriendo con el COVID-19. Digo, en ese momento claramente los sectores de la iglesia se oponen, hablan del castigo divino. Hoy eso no ocurre, digo. Todos los sectores vemos que claramente están en sintonía con lo que está ocurriendo, y eso me parece que es como muy, muy rescatable, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, después otra cosa que me parece que es interesante y que tiene que ver con una diferencia son con los casos. En la última pandemia que estábamos hablando de gripe española, la mayor cantidad de los casos se da en las provincias, ¿sí? Cuando en el caso del COVID claramente, o por lo menos hasta ahora, vemos que la mayor cantidad de los casos se está dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que muestra también los impactos a veces que pueden llegar a tener. Yo creo que un poco esto se debe, y bueno, por lo menos en lo que es la gripe española, con que después de mucho tiempo se descubrió un poco, y esto es más de la ciencia biomédica, pero se descubrió un poco los factores, digamos, que afectaban. Mientras podemos pensar el COVID afecta mayormente a las personas mayores de 60 a 65 años y las personas que están dentro de las poblaciones de factores de riesgo, no ocurría lo mismo con la gripe española, que afectaba principalmente a personas en, muchas comillas, edad reproductiva, ¿sí? También se comprobó que hay una cuestión climática que tiene que ver con la mayor cantidad de altura, ¿sí? En provincias como Salto, Jujuy, mayor cantidad de altura, y también con las condiciones de vida, ¿sí? De estas personas. Otro factor que me parece que es bastante relevante son las grandes tasas de analfabetismo que había en ese momento en provincias como Salta y como Jujuy, ¿sí? Entonces quizás eso puede ser lo que hace que, digamos, varíe tanto la tasa, ¿sí? Bueno, como les decía, entonces claramente hay diferencias, por lo menos actualmente, entre el COVID-19 y los casos que se concentran mayormente en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, y en el caso de la gripe española, que afecta a provincias como Salta y Jujuy. No les digo provincias del interior porque me parece algo bastante feo, bastante espantoso, ¿no? Porque no hay un interior, no interior, o sea, si interior es como que yo estoy mirando desde Buenos Aires, no sé. Bueno, volvemos a la misma discusión un poco que les planteaba. Otra cosa que me parece importante es que desde el principio, me parece, con el COVID-19, y me parece que eso es gracias a tener un Ministerio de Salud, es la coordinación que hubo con el COVID, ¿no? Desde el momento cero, el Ministerio con todas las provincias, a nivel nacional, provincial, municipal. Esto no ocurrió con el caso de la gripe española, ¿sí? Porque en el caso de la gripe española, y retomando un poco la idea que les planteaba de la fiebre amarilla, estaba el Departamento Nacional de Higiene, que estaba en la ciudad de lo que conocemos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los territorios nacionales, lo que conocemos como la Patagonia, y por otro lado estaban lo que se llamaban los consejos provinciales, ¿sí? Los consejos provinciales eran como mini ministerios, si se quiere, en cada provincia, ¿sí? Esto crea una dificultad, ¿sí? Hay claramente una dificultad de coordinación, dificultad en el presupuesto, si se quiere, en el financiamiento que van a tener las políticas y la intervención, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí me parece que hay una diferencia con lo que ocurre actualmente con el Ministerio y toda la coordinación, ¿sí? Que estuvo desde el momento cero, ¿sí? De hecho, un poco este historiador que les contaba al principio, que es excelente, Adrián Carbonetti, él cuenta, por ejemplo, de una historia de unos, no sé si eran 1 o 2 médicos que iban de Buenos Aires a las provincias, como a llevar, si se quiere, la novedad de lo que estaba ocurriendo y a dar unas ciertas recomendaciones, y ya llegan tarde, ¿sí? Piensen que en ese momento volvemos a lo mismo, no hay tele, medios de comunicación casi que no hay, ¿sí? Las cartas tardan mucho en llegar, ¿sí? Y en estos casos, en los casos de pandemias y epidemias, es fundamental la coordinación, ¿sí? Es primordial por cómo funciona el sistema, y más en un momento de urgencia, ¿sí? Bueno, ya les hablé un poco de lo que es la coordinación estatal. Y después otra cosa que pensaba, que es algo que es imposible no pensarlo desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, ¿sí? Desde la historia, desde la sociología, ¿sí? De todo lo que compone el campo de las ciencias sociales, es cómo actúan los sectores opositores, ¿sí? En el caso de la gripe española, fundamentalmente los diarios, los periódicos, los medios de comunicación de las provincias
desde el primer momento, por decirlo de alguna manera, generaron un clima muy tenso, ¿sí? Con las decisiones que se tomaban desde el gobierno nacional. Y esto yo por lo menos creo que en el caso del COVID-19 no sucedió, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue la tapa que sacan, que habían pasado una semana, 2 semanas del primer caso, que sacan todos los medios de comunicación, La Nación, La Nación, Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, todos con la misma tapa, coincidiendo que todos estaban uniéndose ante esta situación, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que los medios de comunicación sientan postura, ¿sí? Todo es político y sientan postura sobre determinados temas, y me parece que el hecho de que todos desde su tapa hayan formulado esta idea de estamos todos juntos, me parece que es fundamental también para poder generar política pública, para pensar política pública en conjunto, en coordinación, ¿sí? Después lo vimos también con diferentes sectores, con los intendentes, ¿sí? Me parece que en ese caso es bastante diferente, ¿sí? Mientras durante la gripe española estaban constantemente marcando todas las cosas que se hacían mal, incluso muchas veces se ponían, si se quiere, a favor de algunos sectores, como en el caso de la marcha esta de las antorchas que les contaba. Nada, como que los medios de comunicación fogonean que esté sucediendo eso, ¿sí? Si se quiere que haya gente que rompa con la cuarentena, ¿no? Y después, otra cosa que me parecía muy importante en cuanto a los parecidos y diferencias, tiene que ver con el funcionamiento de la economía, ¿sí? El funcionamiento de la economía siempre está presente en las pandemias, porque las pandemias, la irrupción de la enfermedad en la sociedad, lo que hace es generar un montón de cosas, si se quiere, negativas, ¿sí? En este caso, inclusive de las cosas que se empieza a implementar es que en los talleres, en los lugares donde se trabajaba y había el 30% de las personas que estaban enfermas por fiebre amarilla, ese lugar instantáneamente cerraba, ¿sí? Esto producía obviamente un montón de enojo, seguramente muchas pujas, ¿sí? Por ese tipo de cosas, y además porque se cierran muchos de los mataderos, ¿sí? Que son lugares fundamentales, como les decía, para una economía que tenía en el centro de la economía agroexportadora, ¿sí? Y después otra cosa que me parecía como interesante, ¿no? En la última me parece parecido, y lo dejé para el final porque también me parecía bastante como gracioso, ¿sí? Tiene que ver con los hábitos y costumbres, ¿sí? Lo que dicen los historiadores es que durante la gripe, ¿sí? La gripe española, se van a producir como el crecimiento de muchos hábitos que antes no estaban y de hábitos nuevos, ¿sí? Los hábitos tienen que ver principalmente con el tema de la desinfección, algo que claramente también nos está ocurriendo en el caso del COVID, ¿sí? En ese caso, muchas personas, además de lo que eran los elementos para desinfectar, compraban algo que se llamaba una pastilla de alcanfor, ¿sí? Que fue muy conocida después, durante bastante tiempo, porque se creyó durante mucho tiempo que curaba / prevenía la poliomielitis en el caso de los niños y de las niñas. Entonces, muchas personas compraban como pastillas de alcanfor y ese tipo de cosas, pero lo que me pareció como muy chistoso fue que crecieron muchísimo el consumo de vino tinto, ¿sí? El alcohol aparece claramente como algo fundamental en las familias, se ve que de la clase media. Entonces me pareció muy, muy, muy parecido a lo que está pasando hoy, donde crecen muchos hábitos que no son muy recomendables, como las bebidas alcohólicas. Entonces eso me pareció muy, muy, muy gracioso. Bueno, voy cerrando esta charla. Les agradezco a todos y a todas los que estuvieron ahí conectados, escuchando un poquito. Le agradezco también al instituto por invitarme, ojalá se puedan repetir más de estas charlas. Finalmente, pensar o decirles 2 cosas, recomendarles algunos libros que también vamos a estar subiendo en las redes para seguir pensando otros procesos de salud. Hoy vemos el COVID, pero sabemos que hay muchas enfermedades que fueron y son hasta el día de hoy muy importantes, ¿sí? Que se sigue investigando mucho para poder hallar mejores condiciones de vida en las personas que viven con esas enfermedades.
para en muchos otros casos lograr la cura, ¿sí? Y ese es el rol un poco también de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces les recomiendo algunos libros, igualmente se van a ir subiendo, algunos quizás cuentan con menos tiempo para leer y me parece que está bueno poder leer sobre enfermedades, hoy que la enfermedad se nos presenta, ¿no? Uno de los libros es La historia de fiebre hemorrágica argentina, Imaginarios y enfermedad y espacio rural, perdón, 1963-1990, que es de Graciela Agnese, que lo vamos a ir subiendo. Otro que es un libro muy precioso, se los recomiendo mucho, Vencer el miedo, historia social de la lepra en Argentina, de Irene Delfina Molinari, ¿sí? Después La enfermedad de Chagas en Argentina, de Juan Pablo Zavala, y después del alcanfor a la vacuna Sabin, la polio en Argentina, de Daniela Testa. Así que bueno, les recomiendo esos libros. Por ahí va dando vueltas también una imagen que es muy linda de Caras y Caretas de cuando sucedió la fiebre, la pandemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, lo que decía Caras y Caretas como un medio muy importante en esa época. Bueno, nuevamente agradecerles y nada, nuevamente la enfermedad que se nos presenta y bueno, cómo logramos atravesarla, cómo logramos pasarla. Y pensar en el cuidado, pensar que es un momento en pensar en nosotros, pero también en pensar en los otros y en las otras, en las redes de solidaridad y en las redes de cuidado, ¿sí? Así que bueno, gracias a los que ahí veo que mandan corazoncitos y cosas, así que bueno, gracias y nos vemos pronto.